Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre uno de los genocidio más complejo de la actualidad y de la historia del mundo. Para entender este conflicto tenemos que remontarnos al siglo XIX, cuando surgió el sionismo, un movimiento nacionalista que básicamente quiere decir que era un movimiento judío que fue creado por un estado y este estado pues que se llamaba sionismo, quienes sufrían antisemitismo ante Europa. En este momento Palestina era una región controlada por el Imperio Otomano después de la Primera Guerra Mundial. La mayoría de su población era árabe musulmana, o sea, básicamente el 90% de la población palestina era árabe musulmana, eran básicamente todos musulmanes, y había un pequeño porcentaje de judíos. Durante el mandatorio británico en Palestina, entre 1917 y 1948, aumentó la inmigración judía, especialmente después del Holocausto, que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial. Esto generó tensiones entre los judíos y los palestinos que vivían ahí. Remontamos a 1947, donde la ONU le propuso a Israel y a Palestina tener su propio territorio. Los judíos aceptaron el plan, pero los árabes lo rechazaron. Se proclamó el Estado de Israel. Esto provocó la primera guerra entre Palestina e Israel. Países árabes vecinos invadieron, pero Israel acabó ganando la guerra y expandió su territorio más allá de lo que la ONU le dijo que hiciera. Como resultado, alrededor de 750.000 habitantes palestinos fueron desplazados de sus hogares. A este evento se le conoce como... Básicamente, traducido al árabe, significa desastre en árabe. Desde entonces ha habido múltiples guerras, como la de 1967, cuando Israel invadió Cisjordania, Gaza y Jerusalén. Lo que quiere decir que estos territorios hoy en día siguen en disputa. En 1967 surgió una gran revuelta palestina contra Israel. Sin embargo, la paz nunca se concretó y una segunda intifada en el año 2000. Desde entonces sigue habiendo conflictos, enfrentamientos, bombardeos, atentados. Hoy en día el conflicto sigue sin resolverse. Los palestinos pues siguen intentando tener el derecho a un estado independiente, mientras que los de Israel pues afirman que tienen autoridad y derecho a existir. Más de 75 años después, el conflicto entre Israel y Palestina sigue pues existiendo, que fue marcada por dolor, muerte y sufrimiento. Actualmente Israel controla gran parte de Palestina, mientras que los palestinos viven en Cisjordania y Gaza, pero en condiciones muy difíciles. Y en 1993 se firmaron los acuerdos de Oslo y crearon paz y esperanza. También crearon Autoridad de Nacionalidad Palestina. Gaza está gobernada por Hamas, que es una islamista que Israel, Estados Unidos y la Unión Europea consideran que es terrorista. Desde el año 2007, Israel mantiene un bloqueo en Gaza que hace una crisis humanitaria. En los últimos años ha habido escaladas violentas, como la guerra del 2014 en Gaza y los ataques del 2021. Dicen que mientras no haya una solución para ambos, pues el conflicto sigue ahí y no va a haber paz en ninguno de los dos. Además, los eventos más recientes fue en octubre del 2023, que hubo como violencia que alcanzó niveles extremos, miles de muertos, tanto palestinos como israelíes. Esperemos que este pequeño resumen haya ayudado a algunas personas que tenían dudas a comprender un poco más del tema. Y pues nada, muchas gracias por acompañarnos y adiós.